Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo, una alegría para mí estar otra vez compartiendo la palabra del Señor con ustedes, esperando que sus vidas sean muy bendecidas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Tanto sus vidas como todo lo que ustedes realizan y sus familias igualmente estén siendo bendecidas por el Espíritu Santo de Dios. Pues esta hora quiero meditar un pequeño momento con ustedes la palabra del Señor, ya que a la vida del creyente, del cristiano, todo aquel que cree en Dios, pues la palabra de Dios es el alimento, ¿verdad? Del espíritu, es lo que nos da fortaleza y es lo que nos ayuda a seguir adelante como creyentes, como cristianos. Pues cada uno de nosotros es importante, ¿verdad? Leerlo, meditarlo y ponerlo en práctica. Así que vamos a orar primeramente y pidiéndole a Dios que nos ayude y que sea su presencia y su Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente, Señor eterno, de poder llevar tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Queremos, Dios mío, escuchar palabra tuya, Señor, y que no sea un hombre, Dios mío, el que hable, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor amado. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendice a mis hermanos, a los hermanos de Iglesia Una Esperanza Viva, Señor, a los de la misión Aposento Alto. Bendícelos, Señor, a las amistades, Señor, a los que en algún momento estuvimos con ellos en las células de crecimiento, Señor, para ellos también que sea esta palabra, Dios mío, háblale a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero comenzar a leer la palabra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 11 en adelante. Y dice la palabra de Dios: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pues este párrafo de la Biblia, a modo de introducción lo menciono, el profeta Elías huía hacia el monte, a Horeb, ya que los reyes de Israel, pues Elías, por ponerle la palabra que Dios le daba a él, al pueblo de Israel, pues muchos reyes procuraban matarle, muchos reyes procuraron hacerle daño, ¿verdad? Entonces Elías decidió pues tomar viaje, huir de Israel hacia Horeb, y él se encontraba caminando, ¿verdad? En un trayecto de esos antes de entrar a una cueva, pues el ángel de Dios le dio alimento, ¿verdad? Le dio pan y agua. Y Elías dice, después de que comió, él durmió. Y volvió a despertarse Elías, dice la Biblia, y le volvió a dar el ángel pan y agua, y en esa vez durmió, ¿verdad? Descansó porque el ángel le dijo que el largo camino le esperaba y que siguiera adelante, ¿verdad? Entonces el ángel le dijo que saliera afuera, ¿verdad? De la cueva donde él estaba. Y dice la Biblia que pasaba un poderoso viento que rompía los montes, que rompía las piedras, perdón, y los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero dice la palabra que Jehová no estaba en el viento. Y después de ese viento dice la Biblia que hubo un gran terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego dice que hubo un silbo apacible y delicado, lo que podemos traducir como una brisa suave, una brisa agradable. Y Elías se percató de que estaba ahí. Dice la Biblia que cubrió su rostro y se humilló delante de Dios, porque él reconoció que Dios estaba en ese silbo, en esa brisita tan delicada, tan suave, que quizás solamente refrescó su cara. Entonces la pregunta y el tema, quiero entrar en esto, es: ¿dónde estamos buscando a Dios? ¿Verdad? Muchas veces nosotros esperamos ver a Dios en cosas grandes, en cosas extremadamente fuertes,
que marquen nuestra vida, sea espiritual o nuestra vida física, ¿verdad? Entonces, no reconocemos que Dios está manifestándose en otras maneras hacia nosotros, y lo vamos a ver, porque muchas veces nosotros pedimos cosas demasiado grandes, y más adelante lo vamos a ver que no es malo pedir cosas grandes, simplemente que nosotros primeramente pensamos pedir, por ejemplo, una casa más grande, y quizás solamente viven dos en esa casa, ¿verdad? O muchas veces pedimos un vehículo y quizás ni podemos manejar, o queremos pedir un carro más grande y quizás no tenemos la capacidad de poder gastar lo que un mantenimiento puede implicar un carro grande, ¿verdad? Y entonces nosotros comenzamos a pedirle, vuelvo y repito, ¿verdad? No es malo pedir cosas grandes, y ya lo vamos a ver más adelante, pero nos enfrascamos tanto en lo físico, en lo material, y muchas veces Dios no nos responde en esas cosas grandes que pedimos. Entonces, de nuestra parte comienza a haber una decepción espiritual, una tristeza, un enojo hacia Dios, porque nosotros pedimos y no respondemos. No, Dios no responde lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? En ese momento, entre comillas, pidiéndole a Dios que nosotros necesitamos. Sin embargo, Dios sí está con nosotros siempre. Lamentablemente el ser humano siempre ve primero lo material antes de lo espiritual. Así somos todos, o la gran mayoría así somos. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? No estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, ya que la voluntad de Dios es otra cosa. Es en primer lugar buscar otra cosa, ¿verdad? Entonces, Elías fue un hombre sabio y prudente, que él vio grandes cosas que pasaban enfrente de él, pero él no se enfrascó, ¿verdad? En lo que aparentemente era grande, sino que hasta estar seguro él de dónde estaba la presencia de Dios, él se humilló. Pasó un viento fuerte, pasó un terremoto, pasó un fuego, y él no se sorprendió de eso, hasta que pasó una brisa tan delicada, tan suave, que quizás refrescó su cara, su cuerpo y su aliento, y él detectó, él sintió que la presencia de Dios estaba ahí. Y sí, así es, la presencia de Dios está en esas cosas tan pequeñas para nosotros, que a veces se nos olvida que Dios demuestra su amor en esas cosas. Por ejemplo, nos da la vida. ¿Cuántos agradecemos a Dios por la vida que nos da? Muchas veces se nos olvida hacerlo. Gracias a Dios muchos estamos con salud, a pesar de que afuera en el mundo, en el país, hay una gran enfermedad que está afligiendo a un pueblo, a un mundo entero. Gracias a Dios tenemos una familia en la cual podemos descansar, podemos estar tranquilos, que a nadie de esa familia le ha pasado algo malo, ¿verdad? Nos ha dado el alimento, y son cosas que muchas veces la vemos como pequeñas, como que no pasa nada, un día normal, algo tan común, ¿verdad? Entonces, Dios nos muestra su amor, su misericordia en esas cosas pequeñas, aparentemente pequeñas, pero son una gran bendición para nuestras vidas. Digo pequeña porque a veces la dejamos pasar por alto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos buscando a Dios? ¿Estamos buscando a Dios en las cosas grandes? ¿Estamos pidiéndole a Dios cosas grandes? ¿O estamos agradeciéndole a Dios su infinita misericordia en esas cositas diarias? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos buscando a Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces, esforcémonos y aprendamos a reconocer que es gracias a Dios que sí, Dios está con nosotros, porque hemos sido testigos de esas cosas tan prácticas, pero que marcan nuestra vida. ¿Qué pasaría si no tenemos salud? ¿Qué pasaría si no tenemos alimento? ¿Qué pasaría si no tenemos a nuestra familia unida? Fuera tristeza, fuera aflicción. Y Dios ahí está mostrándose. Primero tenemos que buscar esas cosas, agradecerle a Dios
y buscar a Dios en esas cosas, agradecerle que su misericordia nos permite cada día dar un respiro, a pesar de que afuera hay un caos total, hay una penumbra horrible y muchas veces no lo agradecemos, ¿verdad? Entonces, usted se pregunta, ¿entonces no debo de pedir cosas a Dios? Claro que sí, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. En el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces sí podemos pedir cosas, claro, pero tenemos que cumplir un requisito. Y el primero es buscar el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Es Jesucristo. Jesucristo es el reino de Dios. Él vino a este mundo a gobernar con su palabra, a gobernar con sus hechos. Entonces Cristo es el centro de todo. Y por supuesto Jesucristo es Dios, pero Dios vino en forma de Jesucristo a este mundo a ser el centro de todo, el centro de nuestras vidas. Entonces ese es el reino de Dios, buscar a Jesucristo. Los que no han aceptado a Cristo, pues aceptarle de corazón. Los que ya lo aceptaron, pues servirle con ánimo, con alegría, con aquella devoción, ¿verdad? Del amor, del primer amor que muchos tenemos y que a veces se nos olvida y no lo ponemos en práctica. Pero sí debemos de primeramente, ¿verdad?, buscar a Jesucristo, buscarle a Él, porque Él es la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es el centro de todo. A Él lo podemos catalogar como el reino de Dios. No se imagine usted un reino como un palacio o algo, un castillo, ¿verdad? Porque eso es un tema aparte. Pero el reino de Dios es Jesucristo. Y la justicia de Dios es la palabra. Es el mandamiento que Dios nos dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento que Jesucristo nos dejó, el amor al prójimo. ¿Cuántos afuera están necesitando ayuda? ¿Cuántos afuera están necesitando un hogar o quizá un vaso de agua o una palabra de aliento? Y nosotros pudiendo darla, no la damos. No estamos siendo justos delante de Dios, porque muchos tenemos X cosa, por ejemplo, palabras de ánimo para el vecino, un plato de comida para el que no lo tiene. Y eso es una manera también de buscar a Dios y ser justos ante su presencia, ya que Él nos manda a obedecer y a amar al prójimo, a obedecer su palabra y amar al prójimo. La imagen de Jesucristo en este mundo es el que usted tiene a la par. Ahí busque a Dios. Dios ahí está en su prójimo, en su familiar, aún en su enemigo. Ahí está Dios, ahí búsquelo. Agrade a su amigo, agrade a su familiar, agrade a su enemigo, y va a ver la recompensa de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y después dice: todas estas cosas nos serán añadidas. Entonces sí podemos pedir cosas grandes, siempre y cuando estén en la voluntad de Dios. Siempre y cuando estén en la voluntad de Dios. Santiago lo dijo: pedís y no recibís porque pedís mal. Porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad y a la misericordia de Dios, al propósito que Dios tiene para nosotros. Así que, amigo, hermano, el llamado es a buscar a Dios en el prójimo, en las cosas prácticas de nuestra vida. Dios ahí se manifiesta. No es necesario que veamos algo grande. No es necesario que vivamos un terremoto para acordarnos de Dios. No es necesario que veamos un fuego, un viento para acordarnos de Dios. Solamente que tengamos salud, alimento y la familia unida, creo que es más que suficiente muestra de amor para Dios, de Dios hacia nosotros, perdón. Así que este es el llamado. Sigamos esforzándonos y que la palabra de Dios sea de bendición para nuestras vidas, que sea de
agrado lo que hacemos nosotros para Dios. Amemos al prójimo, ayudémosle en estos momentos. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que si usted tiene 2 platos de comida y al que no lo tiene, compártale uno. Y va a ver el amor de Dios en su vida y en su familia. Y muchas más bendiciones van a venir hacia usted. En el nombre de Jesús yo deseo que usted sea bendecido. Y sigamos adelante. Aquel que no ha aceptado a Cristo, pues es un buen momento. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos finales. Y solamente Cristo nos va a ayudar a salir adelante. Así que yo le invito, si usted quiere aceptar a Cristo, si no lo ha hecho, pues es un gran momento, es una buena oportunidad. Y vamos a orar. Y si usted quiere aceptarlo, pues qué bueno, haga la oración. Y que sea Dios glorificándose en sus vidas y en sus familias. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu misericordia. Sabemos, Dios mío, que no es necesario que vivamos eventos tan grandes, Señor, en nuestras vidas para saber que tú estás con nosotros. Simplemente, Señor, la vida, la salud, las bendiciones de estar juntos como familia, Señor. El sentir tu presencia, Dios mío, es señal de que tú estás con nosotros. Y ahí somos testigos, Señor, de que tú estás ahí, Padre bendito. Gracias, Señor. Yo te pido por los que puedan aceptarte, Señor, en esta hora. Que tú les ayudes, que tú los bendigas. Y que tú les des fortaleza, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén y amén. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Dios les bendiga a todos.